Listo, ok. Entonces, bueno, iniciamos hoy sábado 3 de diciembre. Vamos a cubrir lo que corresponde al módulo número 2. El módulo 2 tiene que ver con lo que es ya diseño instruccional y teorías de aprendizaje. Entonces, bueno, aquí se trata de recordar un poco de cosas que seguramente directa o indirectamente vieron durante su estancia en la escuela normal, ok, donde se formaron. Entonces, bueno, nada más como palabras clave aquí dispersas en la pantalla, tenemos aprender, diseñar, modelos, tecnología, son cosas que discutiremos el día de hoy. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son los temas que se estarán trabajando a lo largo de esta sesión? Bueno, en primer lugar hablaremos de diseño instruccional. Seguiremos discutiendo lo que son las distintas concepciones de aprendizaje. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con distintas teorías de aprendizaje, para finalizar con lo que es una definición ya más concreta de modelos tecnopedagógicos, los cuales se ligan al punto número 1, que es el diseño instruccional. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos. Diseño instruccional, y por aquí tengo una pequeña definición. Denme un segundo. Me he dado cuenta que ya no puedo abrir el chat una vez que estoy presentando en Canva. Asumo que es una cuestión de Canva. Les pido una disculpa. Si alguien tiene algún mensaje urgente en el chat, con confianza puede abrir el micrófono. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos una definición, como lo decía aquí, de diseño instruccional, que nos dice que el diseño instruccional es el área que se encarga de la planeación sistemática del proceso de enseñanza-aprendizaje a desarrollarse en un ambiente específico con el apoyo de la tecnología, y por ahí sobre un D, ¿ok? Entonces, bueno, vemos que esta definición de alguna manera nos tendría que recordar un poco a otra definición que cubríamos la semana pasada, que era la de tecnología educativa. Decíamos, bueno, es que tecnología educativa es un área que se encarga del uso educativo de las herramientas tecnológicas, ¿ok? Las TIC son las herramientas, la tecnología educativa es el cómo lo vamos a utilizar para fines de aprendizaje, y yéndonos a un nivel aún más profundo, el diseño instruccional se encarga de toda la planeación sistemática de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el diseño instruccional se va a encargar de no solo de la planeación de contenidos, de cursos, de actividades, no va a tomar solamente en cuenta los objetivos de aprendizaje, va a tomar también en cuenta el cómo vamos a evaluar ese aprendizaje que está apoyado en tecnología, ¿ok? Es por eso que este es el tema central del curso que ustedes están tomando. Bien. Entonces, bueno, antes de que nosotros podamos realmente empezar a trabajar en diseño instruccional, lo cual haremos en las próximas semanas, es muy importante cuestionarnos qué es lo que cada uno de nosotros entiende por aprender. ¿Qué conciben ustedes como aprendizaje? Es decir, ¿cómo sabemos que un alumno ha aprendido algo? Y aquí me gustaría escuchar un par de ideas. ¿Quién dice yo? ¿Alguien que pueda abrir el micrófono y nos pueda decir qué entiende por aprender? ¿Qué es aprender? Quizás desenvolverse referente a un tema utilizando tu propio punto de vista, tu propio criterio. Ok, desenvolverte, explicar algo referente a un tema utilizando tus propios puntos de vista y criterios. Ok, gracias, Pati. ¿Alguien más? Y voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Cómo saben ustedes que un niño ha aprendido algo? ¿En qué momento nos damos cuenta? Claro, esto lo aprendió. Y Cuando aquí se hacemos una aceptan todas las ideas. cuando Adelante. hacemos una retroalimentación del tema, nos damos Ajá. cuenta que el niño aprendió porque pues nos vuelve a repetir. Ahora sí que lo que trabajamos dentro de la clase. Ok, entonces aquí estamos hablando tal vez de retención. Cuando un alumno es capaz de repetir lo que ya se trabajó en otra clase, entonces tal vez hablamos de aprendizaje, ok. Podría ser una idea válida e interesante. ¿Alguien más? Cuando lo Yo creo llevan a que la también práctica. es cuando lo lleva a la práctica, ¿no? Cuando Perdón, empieza se a nos fue el audio actuar. de Citlali y de Lisette. No sé quién habló primero. ¿Les puedo dar turnos? Lisette, ¿podrías ir primero y después Citlali? ¿Lo podrías repetir si es que fuiste tú? Sí, yo digo que es cuando el niño lo empieza a llevar a la práctica, cuando empieza a actuar o em, empieza a realizar acciones de acuerdo a lo que tú le estás enseñando. Si hablas de respeto, pues empieza a realizar acciones respetuosas, o sea, que empieza a llevarlo tanto en su vida como en el aula de clases. Ok, bien, eso también es interesante, ¿no? Porque entonces ya estamos pasando del que tal vez identifique y repita lo que vieron en un cierto tema con conductas que empieza a manifestar, ¿no? Acciones que empieza a ejercer. Ok, Citlali y después Adriana. Citlali, ¿vas tú?
De hecho, prácticamente era lo mismo que mi compañera cuando lo llevan a la vida cotidiana por medio de diferentes acciones, ya sean dentro o fuera del aula. Ok, cuando lo pueden traspolar no solo al aula, no solo al ambiente escolar, sino también a su vida cotidiana. Ok, eso es llevarlo aún un poquito más lejos. Ok, ¿alguien más? Cuando empieza a compartirlo y asimismo a resolver ciertos problemas que tengan que ver con lo que se estaba aprendiendo. Ok, cuando empieza a resolver problemas, ok, resolución de problemas, ok, y a compartirlo con otros, asumo yo, ¿no? Que era Así lo que nos es. referíamos. Ok, gracias. Una última participación, ¿alguien más que diga yo, Saraí? Con Saraí terminamos esta parte, ok, Saraí. También nos podemos dar cuenta cuando pueden tener la resolución del problema y no necesitan el apoyo de nosotros, ¿no? Ahí también nos estamos dando cuenta que lo aprendió realmente y que lo está llevando a cabo. Ok, muy bien, cuando deja de necesitar apoyo, ¿ok? De hecho, bueno, sus perspectivas me parecen sumamente importantes e interesantes porque todas y cada una de ellas, todos los Henry, docentes que han compartido aquí, saltaron de la trastocan. CAEP. Perdón, David, dame un segundito, perdón. Saltaron Todas de la ellas, CAEP. ay, no me escucha David. Ok, David, dame un segundo. Ok, porque cada No, una de mami. ellas se relaciona con alguna teoría de aprendizaje y con principios de cada una de estas teorías de aprendizaje, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Perdón, David, ahora sí, dinos. ¿Nos estabas diciendo algo, David? ¿Arturo? ¿David? ¿No? Creo que tiene problemas con el audio. Ok, bien. Entonces, bueno, les decía, realmente todas sus respuestas son acertadas. Tal vez lo que vemos son perspectivas diferentes de lo que es aprender y precisamente es por eso que siempre vale la pena revisitar lo que son las teorías de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo les hacía dos preguntas, les preguntaba, ¿qué es aprender? ¿Cómo saben en qué momento sus alumnos han aprendido algo? Y en este momento, bueno, si están laborando en alguna institución, les pido que lo conecten con lo que ustedes ven de forma cotidiana. Si no han estado en alguna institución recientemente, les pido que se remonten a sus prácticas. Tratemos de dar un ejemplo específico. ¿Algún caso en el que ustedes hayan notado que un alumno aprendió algo porque hizo, dijo tal cosa? ¿Ok? Los voy a poner en grupos y les voy a dar 7 minutos para que lo discutan. Cuando terminen esos 7 minutos, los regreso a la sala principal y pido nuevamente voluntarios. ¿Ok? Esperando que sean voluntarios diferentes en esta ocasión. Ok, entonces, bueno, recuerden las dos preguntas, ¿qué es aprender? ¿Cómo sabes que tus alumnos han aprendido algo? Pero lo que quiero es un ejemplo en específico, algo que les haya tocado pues en su práctica docente. Veamos, vamos a mandar a salas. Voy a parar la grabación para que la cámara de grabación del Zoom no los esté espiando mientras están discutiendo, ok, y lo puedan hacer con mayor confianza. Recuerden que los micrófonos son de suma importancia, ok, para que puedan compartir puntos de vista. Y vamos a abrir 5 salas. En cada sala debería haber de 5 a 6 personas. Si en algún momento Zoom los vota, cuando regresen yo los reintegro a la sala. Si no es la misma, bueno, solo únanse a la conversación. Puede que no sea la misma sala si es que vuelven a entrar. Vamos a crear las salas. ¿Están listas? Por favor, ahorita que les aparezca la notificación, denle a aceptar y únanse a la sala. Pauso la grabación. Bien, entonces ya estamos de vuelta y ya estamos grabando nuevamente. Les pido voluntarios, ¿ok? Alguien de cada sala que por favor nos pueda compartir su opinión, su perspectiva, algún ejemplo específico. Vamos, ¿quién dice yo? En algunas salas estuve escuchando gente de ejemplos. Ok, adelante, Aurora. Bueno, le comentaba a mis compañeros que yo estoy dando segundos en una escuela particular y tuve un niño que era autista. Ok, Y aparte de ser autista, es sordomudo. ok, Entonces, para mí era como que muy difícil porque aparte de eso, también, como nunca había ido a la escuela, era muy agresivo, ¿no? Pegaba y tenía ataques muy, muy fuertes. ok. Entonces, no iba al baño y ya está grande, o sea, está muy alto. Entonces, tenía que cambiarlo o sea, traía pañal y había que cambiarlo. Entonces, Sí. yo como pude, como más o menos creé con él, a lo mejor que me entendiera de alguna forma a través de mímica, pues le quité el que ya no fuera, que ya pudiera ir al baño, que cuando tuviera hambre o algo así, pues él me hiciera entender a mí que él tenía hambre, como que
ciertas cosas así. En cuanto a lo académico, también logré que él empezara a escribir, sí, con mi ayuda, pero Claro. sí fue aprendiendo igual a recortar, a pegar cosas, a colorear. Entonces, ahorita que está ya en tercero, pues me he dado cuenta que sí aprendió todo eso, aún sabe y trata de, así como empezó a Ok. comunicarse conmigo, pues con la otra maestra. Igual, pues nos dimos cuenta que lo que le llamaba mucho la atención eran las acuarelas, todo lo que es pintar, todo lo que es como quien dice arte, porque pues conmigo como que tocó y aprendió todas esas cosas, como empezó, encaminó lo que era la escuela, ¿no? Empezó a ver lo que era una plastilina, empezó a tocar las texturas y todo eso. Entonces ahí fue como me di cuenta que a pesar de sus condiciones, pues sí ha aprendido. Qué interesante, honestamente, qué interesante porque estás hablando de algo que resulta muy evidente porque era un comportamiento que antes no existía, ¿no? Tú le das Ujú. ciertos estímulos, ¿no? Dices, bueno, utilizo mímica con él y él lo replica, de alguna manera responde a este estímulo que tú le estás dando, ¿no? Muchas gracias Sí, por tu participación, sí, Aurora. Ujú. incluso se ha hecho ya como que muy independiente porque pues ya está su mochila, él agarra, él se sube, él ya sabe su salón porque, bueno, los niños autistas, como se sabe, son muy rutinarios, ¿no? Claro. Entonces, eso también le ayudó mucho, que él creó como que su propia rutina y supo cómo sabe ya cómo comunicarse con su maestra. Qué interesante, en serio, muy valioso ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir un ejemplo? Que abra micrófono. Ok, Saraí, adelante. Yo le comentaba a mis compañeras que también es importante conocer de qué manera aprende cada niño, porque con base a eso nos vamos a dar cuenta si han aprendido. En este caso yo les ponía de ejemplo mi hijo. Ajá. Yo por el momento ahorita no estoy trabajando con niños, sin embargo tuve niños de manera particular en mi casa y mi hijo escuchaba cuando estábamos trabajando. Sí. Entonces me di cuenta que mi hijo era muy auditivo. Él escuchaba lo que estaba trabajando con los niños y él de repente lo repetía. Ujú. Entonces él escuchaba y veía nada más de rojito, y yo, por ejemplo, estaba trabajando el abecedario Sí. y cuando menos lo esperé, mi hijo ya conocía el abecedario y no Wow. solo lo conocía, sino que lo identificaba. Ok. O sea, y nada más de estar viendo, entonces dije, no, wow, pues qué padre, ¿no? Claro. Porque él se aprendió muy pequeño el abecedario y sin necesidad de que yo lo estuviera sentado conmigo, no, ahí solito escuchando. Entonces, Ajá. también de esa manera nos podemos dar cuenta, identificando de qué manera aprende cada niño. Claro. Claro. Sí, muchísimas gracias. Y fíjate que ahí que lo que mencionas es muy interesante porque precisamente si lo que vamos a hacer ahorita es hablar de teorías de aprendizaje, tenemos todo este debate alrededor de lo que son los estilos de aprendizaje, ¿ok? Todo esto que ha emanado de lo que originalmente se denominó inteligencias múltiples, ¿no? Y más que nada, bueno, los invitaría a leer un poco al respecto. Mira, es un asunto debatido porque no es tanto que un niño no pueda aprender de otra manera o que únicamente pueda aprender de un cierto modo, ¿no? Realmente todos podemos aprender por todos los canales, pero son preferencias y lo que hay que reconocer es la preferencia del niño, ¿no? Más que la forma o el estilo en el que el niño aprenda. El niño puede aprender con todos los estilos. No hay evidencia científica que diga que el niño únicamente puede aprender de uno o dos estilos. Es que son preferencias y la preferencia es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces sí me parece que es muy acertado, ¿no? El ejemplo que tú nos das precisamente porque tu niño tiene esa habilidad, ¿no? Al estarte escuchando, es uno de los canales por los cuales puede aprender. No significa que por otros tal vez no lo va a lograr más adelante, ¿ok? Tal vez desarrolle una preferencia al estar tan expuesto a que tú estés dando clases, ¿no? Y él esté escuchando, tal vez esa será su preferencia a futuro, pero sin lugar a dudas podría aprender por otros medios, ¿ok? Entonces, bueno, gracias, Itlali, adelante. Ahorita que están comentando sobre las preferencias de los niños, me vino a la memoria que tuve una niña, a mí me tocó trabajar con grupos mixtos en un jardín, a pesar de que era de organización completa,
pues cuando era primero se inscribían muy poquitos, era Ujú. repartir según las edades y los acomodaban. Entonces esa niña era de primero y ella no le gustaba nada visual. Ella expresaba que no le gustaba ver tele, Sí. prefería más las cosas auditivas, aprendía por medio de lo que es la kinestesia. Kinestésicamente hablando, interactuando, tocando y todo. Ujú. Es muy importante eso. Igual retroalimentando a lo que comentaban mis amigos, mis compañeros sobre cómo nos dábamos cuenta de que un alumno aprendía. Una compañera hizo una mención. Igual yo creo que a muchos se nos olvida porque como estamos ahorita centrados y la mayoría no estamos o no hemos Claro. tenido la experiencia frente a grupo, como que se Ujú. nos olvidan cosas. Y ella mencionaba un punto muy importante, el cual es la evaluación. Como la evaluación para Cierto. nosotros es una herramienta en el cual nos damos cuenta que un alumno realmente ha aprendido, porque Ujú. existen periodos de evaluación. Entonces, conforme nosotros vamos planificando, conforme va avanzando el ciclo escolar, nos vamos a ir dando cuenta por medio de estos resultados si nuestro alumno está aprendiendo o no. Ok. Sí, de hecho lo discutíamos cuando estábamos en tu sala, ¿no? Precisamente, en efecto, la evaluación. Y es que la cuestión también es que la evaluación se va a adaptar a la perspectiva que tú tengas de aprendizaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, si, no sé, tu perspectiva, y menciono, repito, algunas de las cosas que escuché en las salas, ¿no? Si nuestra perspectiva es que estamos hablando de la adquisición de conocimientos, ¿no? De la parte muy cognitiva, entonces, evidentemente, nuestra evaluación tiene que ir alineada a eso. Si por el contrario estamos hablando tal vez de no sé, cambios en conductas o adquisición de conductas, entonces nuestra evaluación también tendrá que ir alineada al ir monitoreando la frecuencia o la calidad con la que esas conductas se manifiestan en el estudiante, ¿no? Precisamente para allá vamos ahorita con esta cuestión de las teorías y me parece que Adriana también había levantado la mano. Adriana, ¿quieres agregar algo? Sí, que ahora que estábamos compartiendo Ajá. sobre los estilos de aprendizaje y las teorías y demás, que yo, pues ahora que estuve cubriendo un interinato, gracias a la psicóloga que había en ese jardín de niños, aprendí que mediante los pictogramas también podemos enseñarle a los niños, pues muchos aprenden mediante la observación visual, ¿no? Ujú. Entonces, nos lo sugería la psicóloga Sí. para, en especial para los niños que tienen necesidades educativas especiales, Ok. que les enseñáramos mediante los pictogramas, porque quizás a ellos les llamaba más la atención que a estarles explicando o quererlos hacer que aprendieran al igual que el resto del grupo, por lo que ella sugería que era muy, muy importante usar los pictogramas casi a diario en todas las actividades Ok. que íbamos a implementar junto con Ujú. los niños. Sí, qué interesante, gracias. De hecho, fíjense que aquí lo importante es que no perdamos de vista que es cierto, los niños tienen preferencias y nosotros como docentes tenemos que adaptarnos tanto a sus preferencias como a sus necesidades, ¿no? Una cosa es lo que el niño necesita aprender, pero también hay que tomar en cuenta el estilo que el niño prefiere. Y tomando en cuenta que siempre trabajamos en grupos donde los estilos suelen ser diversos, es por eso que como docentes lo más conveniente sería que utilizáramos una mezcla de estilos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que poner a disposición de los niños tantas opciones como sea posible. Digo, y como sea humanamente posible también, ¿no? Porque somos superhéroes en muchos sentidos, pero podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, recuerden siempre esto, nos mencionaban un ejemplo previo, ¿no? Tal vez hay una niña que ya manifiesta, a mí lo visual no me gusta ver tele, tal vez incluso, no sé, pudiera relacionarse con que no le gusta leer, no lo sé, ¿no? Entonces, aún así significa que, bueno, a ella le voy a evitar todo lo visual, no. Hay que darle oportunidades también. ¿Por qué? Porque los estilos, por ser preferencias, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿ok? Y porque no porque a ella en particular no le agrade algo, vas a limitar al resto del grupo, ¿no? Aquí la idea es darles a todos la mayor oportunidad de aprender por todos los medios posibles, ¿no? Entonces, bueno, Citlali, veo que levantaste la mano. Em, tienes un minuto, ¿ok? Y continuamos con la siguiente diapositiva. Citlali. Igual, retroalimentando respecto a lo que tenía la alumna que no le gustaba lo visual,
Igual cuando hacíamos representaciones teatrales o me tocaba narrarles un cuento, enseñaba las imágenes y lo que yo hacía era ser más expresiva o dramatizar cada historia que yo les contaba, porque de esa manera también llamar su atención, porque tal vez no le gustaba ver las caricaturas, pero por medio de esas acciones ella sí buscaba el interés. Entonces es como usted dice, combinar, ¿no? No tan solo porque a él no le gusta, no lo voy a trabajar así. Así es realmente tratar de explotar todas las oportunidades y los recursos que tengamos en la mano. Y es precisamente aquí donde más adelante vamos a empezar a traer la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nos vamos a dar cuenta que hay herramientas que son muy atractivas visualmente, pero no puede ser esa la única razón por la que las estemos incluyendo en el aula, ¿no? Porque es bonito. Tiene que haber otros motivos. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir el mayor rango posible de opciones para los niños, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al siguiente punto. Hablemos de teorías de aprendizaje, ¿ok? Y aquí es donde empezamos a recordar un poquito más en concreto cosas que vieron durante su formación. Entonces, bueno, una teoría de aprendizaje es un conjunto de conceptos que pretenden explicar cómo ocurre el aprendizaje. Yo les decía, todos ustedes van dando distintas respuestas, distintas perspectivas y honestamente todas son válidas, ¿ok? Todas son válidas porque de una forma u otra todas se van apegando a distintas teorías de aprendizaje. De hecho, si se pueden dar cuenta del lado derecho de la pantalla donde tengo esta pequeña navecita, ¿ok? Tengo algunas palabras clave alrededor, ¿no? Cognitivismo, constructivismo, conductismo, constructivismo social, constructivismo cognitivo. De momento, la verdad, para esta presentación en particular no me interesaba tanto meter, no sé, la teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo, o de los estilos de aprendizaje, pero pues fue algo que salió a colación y que innegablemente también es parte de nuestra labor como docentes, ¿no? Entonces, bueno, continúo leyendo. Es decir, una teoría de aprendizaje es fundamental para la planeación e implementación de la instrucción, pues cada teoría tiene una concepción diferente de lo que es aprender. Así es, entonces cada una de estas teorías de las que yo presento en pantalla y de muchas otras que no quedaron abarcadas aquí, cada una entiende cosas diferentes por aprender, es decir, para cada una el aprender queda representado de distintas maneras y por ende se puede lograr de distintas formas, ¿no? Aquí lo que es importante también es empezar a conectar nuestra propia práctica docente con cada una de estas teorías. Pregunta rápida. No puedo abrir el chat, pero se acepta que se abran micrófonos, ¿ok? ¿Qué de esto recuerdan de su formación, de su estancia en la normal? ¿Sí las vieron todas? ¿Recuerdan la diferencia entre cada una? Elegí estas precisamente porque son las, vamos a decir, más abarcativas, pero no sé, ¿sí recordamos a qué nos referimos con conductismo, cognitivismo, constructivismo? En general se acepta un sí o un no. Andan muy tímidos el día de hoy, ¿eh? Sí lo vimos, maestra, pero la verdad yo no me acuerdo muy bien de cada una. Ok, no hay problema, no hay problema. Precisamente lo que vamos a dar ahorita son detalles respecto a cada una. Lo que les pido más que nada es que mientras las vamos viendo, traten de ir conectando de, bueno, yo sí creo que esto es válido, esto lo he visto pasar en mi práctica docente, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente la verdad es que cuando leemos al respecto, cuando tomamos algún curso en el que nos hablan de esto, dependemos también un poco de la perspectiva del propio docente que nos esté explicando esto, ¿no? Y bueno, se los comparto porque fue parte de mi formación, ¿ok? A mí me tocó escuchar argumentos como que no, es que el conductismo no sirve, o sea, no sirve y ya está en el pasado y lo de hoy va a ser únicamente el constructivismo. Bueno, eso de hoy es debatible. Estamos hablando de constructivismo desde hace 30 años, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es relativo, pero de alguna manera todo esto puede llegar a funcionar dependiendo de cómo tu docente lo hagas funcionar, ¿no? Entonces, más que nada ahorita lo que vamos a ver es una perspectiva general de qué representa cada una de estas teorías, cómo se entiende aprender en cada una, qué principios guían la planeación del aprendizaje en cada una. Y bueno, esperando que esto les ayude a consolidar aún más el estilo personal que ustedes tengan para enseñar y para conducir el aprendizaje. ¿Ok? Disculpe, maestra. Sí, Bueno, adelante. no sé si solo soy yo, pero no puedo ver la diapositiva, como que se ve a la mitad. ¿Se ve a la A mí mitad? se me veía negra y me tuve que salir y me volvió a meter por eso, maestra. Probablemente. ¿Le estoy dando compartir nuevamente?
A ver. Ok, yo creo que salgo y me vuelvo a ingresar porque Sí, no, yo creo no que me sí, salió por toda favor, la si, lista. si pudieran salir y volver a ingresar, porque la verdad en las siguientes sí viene bastante información. ¿Ok? No hay problema, los vamos a esperar un minutito. Yo creo que eso es internet, porque yo sí logro visualizarlo bien, maestra. También podría ser. Podría ser incluso el Sí, mío. yo también. Ok. No es el suyo porque bueno, en mi caso yo lo Sí lo estoy ven, viendo sí lo ven. de toda la pantalla. Ok. Bueno, quienes tengan problemas pueden optar por salir y volver a entrar. Por ejemplo, si Tlali ya está de regreso, vamos a continuar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí coloco el título principal, es teorías de aprendizaje, porque son sin duda alguna las que han tenido un legado más duradero, tal vez, más grande o que más han permeado en el último siglo, al menos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos hablando de conductismo o conductivismo, ¿ok? Entonces aquí el aprendizaje se entiende como una relación entre el estímulo y la reacción generada por ese estímulo. Es decir, el aprendizaje constituye la modificación de comportamientos observables. Aquí estamos hablando de cuestiones como las que ustedes referían, ¿no? Si yo, por ejemplo, moldeo el comportamiento de mis niños, si yo les enseño que cuando ocurra esto, la reacción debe ser esta otra, estamos hablando muy probablemente de conductismo, ¿ok? Y su utilidad tiene, su validez tiene para ciertos aspectos de la educación. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en la época en la que me tocó impartir inglés en preescolar. Hace muchos, muchos años trabajé un par de ciclos escolares en un preescolar que era completamente bilingüe. Entonces, como parte de este bilingüismo, los niños de primero y segundo, era primero, segundo y tercero de preescolar, no recibían ninguna clase en español. Todo era completamente en inglés y nosotros teníamos prohibido hablarles en español en la jornada escolar, ¿no? Todos se los teníamos que decir en inglés y ya que los niños llegaban, había un cuarto grado de preescolar que se llamaba preprimaria, era el sistema americano que esta escuela tenía. Ya en ese grado los niños llevaban mitad del día en español y mitad del día en inglés. Pero entonces les estoy contando todo esto porque si yo pienso en conductismo, yo me remonto a esa época. Recuerdo que cuando estuve dando preescolar 2, segundo grado de preescolar, mis niños en ese momento tenían entre 3 y 4 años, ¿no? Algunos de ellos ya llegaron con los 4 cumplidos, pero lo primero con lo que yo me topé en yo querer hablarles en inglés todo el tiempo, pero también que ellos, aun siendo tan pequeños, me hablaran en inglés a mí, es que lo podían hacer durante la primera parte de la mañana, pero cuando llegábamos a la hora del desayuno, pues ¿qué creen que pasaba? Ellos eran muy pequeños todavía como para abrir sus empaques de comida ellos solos y me tenían que pedir ayuda y entonces todo el tiempo aterrizábamos en el español con Miss, ¿me lo abres? Miss, ¿me ayudas? Miss, ¿me puedes abrir la lonchera? Etcétera, ¿no? Entonces recuerdo que lo primero que hice fue moldear ese comportamiento. Les enseñé una expresión que es así como a veces se maneja el aprendizaje de otro idioma con niños muy pequeños, no les explicas que la estructura gramatical ni mucho menos, ¿no? Les das pequeñas expresiones que ellos puedan ir adoptando, que entiendan qué significa para que luego las puedan replicar. Les enseñé a preguntarme, ¿lo puedes abrir, por favor? En inglés, ¿no? Y de alguna manera, al paso de unas pocas semanas, todos lo hacían y todos me preguntaban ya en inglés, Miss, can you open this, please? Y entonces ya sabían que yo iba a responder abriendo la comida. No los dejé sin comer ningún día en lo que aprendían, no se preocupen, pero de alguna manera esto fue conductismo, fue moldear el comportamiento, ¿ok? Entonces, bueno, se les da un estímulo y lo que esperamos es una reacción generada por ese estímulo. Por otro lado, cuando hablamos de cognitivismo, ¿ok? Estamos basándonos en el procesamiento de la información y el aprendizaje se concibe como la adquisición de conocimientos. Algunos de ustedes también lo mencionó en la primera parte de la sesión, ¿ok? Adquisición de un conocimiento, cuestiones cognitivas. Pues bueno, en este caso, esta adquisición de conocimiento se da mediante la actividad mental y esto implica la codificación y decodificación de información de parte del niño. El conocimiento a adquirir debe ser significativo y entonces aquí empezamos a notar que hay términos como aprendizaje significativo que hasta el día de hoy seguimos hablando al respecto, ¿no? Entonces, bueno, primera diferencia que notamos entre conductismo y cognitivismo, el conductismo depende del medio, son los estímulos que el niño recibe para tener una cierta reacción, mientras que en el caso del cognitivismo yo lo que quiero nutrir es la actividad mental del niño para que él pueda adquirir conocimientos. ¿Ok? Todavía no estamos hablando de cómo se van a manifestar estos conocimientos, ¿ok? Pero básicamente estamos hablando de algo
que es trabajo mental, ¿no? Quiero que piensen cuando ustedes estuvieron en la prepa. Bueno, es que no sé si a ustedes les tocó porque hay muchos años de diferencia claramente entre ustedes y yo, pero cuando yo estuve en la prepa a mí me empezaba a tocar estas cuestiones de aprender a aprender y nos daban técnicas de estudio, ¿no? Nos pretendían enseñar cómo utilizar mapas mentales y resúmenes y estas cuestiones, pero ahora como docente dices, claro, tal vez no ocurrió de la forma más eficiente posible, pero lo que querían enseñarme era a gestionar información, a manejar información para que yo pudiera retenerla o recuperarla más fácil. Eso tiene más que ver con el cognitivismo, ¿ok? Si de repente, por ejemplo, en las actividades de la semana pasada se les pide que hagan un mapa mental, cuando les piden que elaboren tablas, algún organizador gráfico, eso tiene que ver con el procesamiento mental de esa información, ¿ok? Y luego pasamos a lo que es el constructivismo, que por cierto es la teoría a la que yo personalmente, para la enseñanza del inglés, a la que más me apego, ¿ok? Es el aprendizaje, en este caso el aprendizaje lo construye el sujeto a través de la experiencia y de la interpretación de esta experiencia. El individuo aprende a través del procesamiento mental de la información que obtiene del ambiente, así como de la interacción que tiene con este y con otros individuos. Es decir, aquí ya empezamos a mencionar la palabra interacción. Es la interacción que yo tengo, sí, con la información, pero también la interacción que yo tengo con el medio que me está dando esa información, ¿ok? La interacción que yo tengo con los materiales que me mandó mi docente, la interacción que yo tengo con los materiales que el docente puso alrededor del aula, ¿no? La interacción que tengo con mis compañeros, y aquí empezamos ya a hablar de cuestiones como la colaboración y demás, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos dice que se distinguen dos tipos de constructivismo. Estamos hablando del constructivismo cognitivo y el constructivismo social. El cognitivo que va orientado a la experiencia individual del sujeto y a lo que el sujeto crea en base o construye en base a esa experiencia personal. Y evidentemente el constructivismo social, que es el que tiene que ver de lo que nutre o de lo que crea en la interacción y en la colaboración con otros, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las concepciones básicas de aprendizaje de acuerdo con estas tres teorías de aprendizaje que son las que vamos a manejar en el módulo 2, ¿ok? Como yo traté de indicar hace unos minutos, realmente todas son aplicables al quehacer educativo. En educación básica, en educación superior, que es el contexto en el que me encuentro yo particularmente, bueno, realmente todas estas son aplicables. Y si hace un rato hablábamos de combinación de estilos de aprendizaje, ¿por qué no en un momento dado a hablar de combinación de teorías de aprendizaje al momento que nosotros diseñamos o planeamos lo que vamos a trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Aquí lo importante es distinguir la utilidad que tiene cada teoría, pues para el fin que queramos obtener o a donde queramos llegar. Ok, ahora, cada una de estas teorías también tiene ciertos principios de enseñanza, es decir, hay ciertas guías que nos pueden ayudar a planear la instrucción, ok, que finalmente es a donde vamos con diseño instruccional. Entonces, bueno, en el caso del conductismo, ¿alguien me puede apoyar leyendo? ¿Cuáles son los? Le apoyo más. Denis, gracias. Sí. Conductismo. Énfasis en los resultados y no en el proceso. 2. Diagnóstico del conocimiento previo. 3. Identificación de pasos necesarios para lograr el comportamiento deseado. 4. El uso de refuerzo positivo y negativo. 5. Uso de pistas para moldear el comportamiento. 6. Objetivos mediables y claros. 7. Evaluación constante del aprendizaje. 8. Refuerzo según se necesita. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, ustedes también hablaron de refuerzo y ustedes hablaron de evaluación y estoy casi segura que todos ustedes en algún momento han tratado de utilizar el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. ¿Alguien me puede decir qué entiende por refuerzo positivo y negativo? ¿A qué creen que nos estemos refiriendo aquí? ¿Citlali? Positivo o negativo sería como cuando condicionamos a un niño, porque sí es conductismo, de que si se portan bien, se llevan una estrellita, si te portas mal, está en semáforo rojo. Exactamente, y los semáforos, los famosos semáforos que son muy defendidos o muy atacados dependiendo del docente al que le estés preguntando, ¿no? Eso es conductismo, evidentemente, lo que tratas es de mostrar una especie de consecuencia positiva o consecuencia negativa.
En ocasiones cuando le damos incentivos a nuestros estudiantes, si son incentivos, bueno, estamos hablando de algo positivo usualmente, estos incentivos pueden ser, ¿qué les gusta? Una pequeña, por ejemplo, a mí con estudiantes normalistas que son de nivel superior, me gusta mucho utilizar de repente sellos. No sé, quienes alguna vez tomaron inglés conmigo hace muchísimo tiempo, recuerdan que tengo sellos que tienen que una sandía que está mordida cuando está incompleto, la carita que dice Miss Millie. O sea, y son cuestiones que parecen muy simplistas, pero que incluso en educación con adultos, vaya, es algo que nos llama la atención como seres humanos y es algo que nos motiva de alguna manera a, a cumplir con alguna actividad, ¿no? Hoy en día lo que me gusta mucho también es regalar pequeñas gomitas. Todos ubicamos estas gomas que tienen forma de comida o de animalitos o no sé, algo por el estilo. Me gusta mucho regalarlas en clase, ¿ok? Y esto evidentemente es una parte conductista que pues creo que ninguno de nosotros se puede sacudir del todo. Alguien había levantado la mano ahorita, pero no alcancé a leer el nombre. Fui yo por error, maestra. Ah, no, no te preocupes, Itlali, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso lo que yo rescato que también es muy interesante del conductismo es que para el conductismo es sumamente importante el diagnóstico del conocimiento previo, ¿ok? Démonos cuenta que si yo voy a planear bajo una teoría conductista, pues entonces yo tengo que saber cuál es mi punto de arranque, qué capacidad, qué habilidad, qué conocimiento tienen mis estudiantes para poder planear en base a ello, ¿ok? Además de esto, creo que un punto central también del conductismo es la identificación de los pasos necesarios para lograr el comportamiento deseado. Pienso de repente en matemáticas, en educación primaria, concretamente, ¿no? Si yo le quiero enseñar a un niño a multiplicar, ¿qué pasos son necesarios antes de que mi niño llegue a la multiplicación? Que conozcan los números. Que conozca los números, en primer lugar. ¿Qué más? ¿Qué será necesario antes de poder multiplicar? Que conozca el conocimiento de las tablas. Las tablas, así es, ok. Primero empiezo con las tablas, ¿no? De alguna manera es algo de lo que ni nosotros ni nuestras mamás se pueden escapar en algún punto de la vida, ¿ok? No sé, tal vez pienso en la suma, ¿no? De repente la suma, dependiendo de cómo les vas a enseñar a multiplicar, a veces es importante reforzar la suma primero. Entonces, bueno, de lo que trata el conductismo también es de ir segmentando, de ir partiendo en unidades más concretas este proceso de aprendizaje para poder llevar al niño de un punto A un punto B, ¿ok? Y no solo al niño, vaya, al estudiante en general. Digo, yo me pongo a pensar en los míos. Si yo en inglés les quiero enseñar a conjugar o utilizar, hablarme de un evento pasado, ¿ok? Yo primero tengo que reforzar los verbos, que identifiquen los verbos con su significado. Después les tengo que enseñar estos verbos en pasado. Después probablemente les tenga que enseñar expresiones para ubicar tiempos o momentos en pasado, para ya después poder pretender que ellos empiecen a ligar lo que son experiencias en pasado con su estructura, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es segmentación que es necesaria, como decía, para llegar de un punto A un punto B. Ya que al conductismo, bueno, se le sazona con lo del refuerzo negativo, positivo, ya saben, negativo, consecuencias negativas, obviamente, positivo, consecuencias positivas. El uso de pistas, el hecho de que si yo le pregunto algo al niño y no me puede dar la respuesta, le doy un par de sílabas para orientarlo, lo ayudo con alguna guía o apoyo visual, ¿ok? Esto también es parte de los principios del conductismo. Vamos al siguiente. Cognitivismo. ¿Quién me puede ayudar a leer? Yo, maestra. Ok, adelante, Sayo, gracias. Cognitivismo. Rol activo de los estudiantes en su aprendizaje. Uso de estrategias cognitivas de organización y secuencia de la información. Fomento de ambientes que permitan a los estudiantes ligar los conocimientos previos al contenido. Uso de analogías y personalización. Modelado como elemento esencial del proceso de aprendizaje. Énfasis en la interacción social. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, bueno, vamos a repasarlos. Muchísimas gracias. Estamos hablando rol activo de los estudiantes en su aprendizaje. Es por eso que eventualmente se les dan técnicas, se les ayuda a organizar información, porque lo que quieres es que el alumno se responsabilice de su aprendizaje. Por eso estas materias que yo refería en la prepa, que se llaman aprender a aprender,
son importantes porque lo que yo quiero es darle herramientas para que él pueda autogestionar su aprendizaje más adelante. Evidentemente, con niños más pequeños, bueno, esto tendría que funcionar diferente, ¿ok? En el caso del fomento de ambientes que permitan ligar conocimientos previos al contenido, es bueno ligar algo que vimos en algún tema anterior. No sé, pienso tal vez en conocimiento del medio, creo que hoy en día ya ni siquiera se llama conocimiento del medio, ¿no? Ir rescatando temas para eventualmente llegar a hablar, no sé, del ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? El uso de analogías y la personalización del aprendizaje, el atender a los intereses del estudiante, esto es un principio cognitivista, ¿ok? Sus intereses, el estilo de aprendizaje que prefiere, aquí todo esto se va ligando. El modelado como elemento esencial del proceso de aprendizaje, si nos damos cuenta que el dar modelos es el dar ejemplos, el mostrarle al niño cómo se hace algo. Y esto es útil desde preescolar, ¿no? O sea, yo te muestro primero, tal vez, no sé, tal vez ahorita me estoy yendo mucho a las matemáticas y pienso en figuras geométricas o incluso hasta en cómo colorear dentro de una línea. Tal vez primero yo te demuestro, ¿no? Te demuestro cómo agarrar el lápiz, el crayón o lo que estés ocupando para colorear y cómo no salirte de la línea y de esa manera, de alguna manera voy moldeando tu comportamiento. Y es que todas estas teorías, de alguna manera, nosotros como docentes las podemos ir interconectando, ¿ok? Y finalmente un énfasis en la interacción social, en que hay estos espacios de interacción, de discusión con sus compañeros, ¿ok? Entonces, bueno, pasemos a la tercera teoría que veremos el día de hoy, que es el constructivismo. Perdónenme 20 segundos porque me están marcando. 20 segundos. Perdón, una disculpa. Ok, entonces, bueno, pasemos al constructivismo y necesito una última persona que me ayude a leer, por favor. Yo, Miss. Adelante. Constructivismo. Manipulación de la información por parte de los estudiantes. Presentación de la información de formas variadas. Actividades que impliquen la resolución de problemas. Evaluación sustentada en la transferencia de conocimientos de una situación a otra en contextos significativos. Docentes facilitadores que empleen el andamiaje como técnica y finalmente actividades colaborativas. Ok, muy bien. Y todo esto, ustedes también, muchísimas gracias. Ustedes también lo mencionaron al inicio de esta sesión, ¿no? Me decían, bueno, bueno, hace un ratito hablábamos de los distintos estilos de aprendizaje, bueno, presentación de información de formas variadas, que haya varios canales disponibles para el estudiante y que él, bueno, obviamente opte por el que le guste más, le agrade más o el que le funcione más. Actividades que impliquen la resolución de problemas. Ustedes me decían, bueno, es que aprender es cuando el niño ya puede resolver un problema con los conocimientos que ha ido adquiriendo. Ok, bueno. Cuando el niño es capaz de emplear algo que vimos en la escuela, no solo en una situación posterior dentro de la escuela, sino también en su vida cotidiana. Aquí estamos hablando de la transferencia de conocimientos de diferentes situaciones y contextos, ¿ok? Y facilitadores que empleen el andamiaje. Alguien decía, yo noto que lo aprendieron cuando van requiriendo menos ayuda y es que justamente ese es el andamiaje. Tú empiezas dándole, bajo una perspectiva constructivista, tú empiezas dándole mucho apoyo al estudiante y poco a poco vas retirando ese apoyo hasta que el estudiante lo pueda hacer solo. Cuando ya lo pueda hacer solo, eso es aprendizaje bajo una perspectiva basada en el constructivismo, ¿ok? Y finalmente tenemos las actividades colaborativas. Nos damos cuenta que aquí en el cognitivismo hablábamos únicamente de interacción, pero aquí estamos hablando de colaboración, colaboración como trabajo conjunto para la construcción de algo, ¿ok? De cualquier tipo de producto que se les pueda ocurrir. Vaya, incluso hasta de un experimento que podamos poner en preescolar, ¿no? O en primaria baja. ¿Cómo va a ser esto trabajo colaborativo? Nada más poniéndolos en equipos, no. Es realmente utilizando actividades que a ellos les permitan construir juntos y ser responsables de esa construcción todos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo voy a permitirles ahorita, les voy a pedir, mejor dicho, que le tomen una captura de pantalla o que le tomen una foto a esta diapositiva donde tenemos todos estos principios de enseñanza, ¿ok? ¿Listos? 3 segundos. 1, 2, 3 segundos. Ok, muy bien. Espero que ya todos tengan su captura de pantalla. Los voy a regresar a las salas y lo que quiero que compartan en este momento es, bueno, de cada una de estas teorías, ¿con qué principios se identifican ustedes como docentes? Por ejemplo, la Mili docente les decía, cuando yo diseño, por ejemplo,
una investigación, que es algo que también me toca mucho hacer como responsable del departamento de investigación. Cuando yo diseño una investigación, mi perspectiva suele ser primordialmente constructivista, ¿ok? Pero debo reconocer que cuando yo doy clases, ok, bueno, sí, obviamente predomina el constructivismo, pero también hago uso de algunos aspectos cognitivistas y conductistas, ok. Empleo el refuerzo positivo, como se los mencionaba. Para mí es necesaria la identificación de los pasos para que los chicos puedan utilizar una estructura gramatical en inglés, ¿ok? Los objetivos medibles y claros, también para mí eso es importante, ¿ok? Como docente de inglés. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ellos tienen que poder hacer con el lenguaje? Así muy concretamente, para ir construyendo o ir adquiriendo cada vez un mayor rango de vocabulario, de gramática, etcétera. El refuerzo según note que lo van necesitando. En cuanto al cognitivismo, para mí la interacción social es extremadamente importante. Desde el nivel inicial de inglés, para mí es súper importante que aunque la pregunta que puedan hacer solamente sea "What's your name?", que se la pregunten a tantas personas como sea posible, porque considero que el lenguaje se construye en base a la interacción con otras personas, ¿ok? El fomento de ambientes que permitan a los estudiantes llegar conocimientos previos, porque todo el tiempo estoy repasando con ellos cosas que vimos previamente para hacerlo sonar más natural, o etcétera, etcétera. El uso de estrategias cognitivas para la organización y secuencia de la información, casi no lo uso en la clase de inglés, pero lo utilizo muchísimo en mis cursos de metodología de la investigación, ¿ok? Que usualmente tengo con los estudiantes de séptimo y octavo semestre. Y, por ejemplo, en cuanto al constructivismo, pues casi todas las aplico, tanto en clase de inglés como en otros cursos que me toca impartir, ¿ok? Lo que quiero que se tomen el tiempo de hacer es discutir con cuáles de estos principios se identifican ustedes. Cuando ustedes dan clases, cuando ustedes planean, ¿qué intentan tomar en cuenta? Vale, esa es la consigna, eso es lo que van a discutir y vamos a tener unos 10 minutos para comentarlo, ¿sale? La intención es que participen todos. Yo sé que de repente algunos micrófonos y conexiones los traicionan, pero bueno, intentémoslo. Y los voy a colocar en salas diferentes porque hubo salas que ya nos quedaron muy chiquitas. Vamos a tener salas de 6 o 7 personas, ¿ok? Que sean grandes. Dejo la imagen 2 minutos en pantalla y ahorita me empiezo a unir a sus salas. ¿De acuerdo? Ya les va a aparecer la información. Ya pueden unirse a su sala. Por favor, únanse. Vayan todos con sus compañeros de sala. Gracias. ¿Ok? Como les estaba diciendo, aquí lo importante es reconocer con qué principios, con qué teoría me identifico más yo docente. Y eso no quiere decir que no puedo utilizar elementos de otras cosas, ¿no? Y es increíblemente importante que lo reconozcamos en este punto y que reflexionemos al respecto, porque dependiendo de esta teoría a la que yo me alinee más, de estos principios con los que yo me veo más identificado, esto me va a permitir seleccionar un modelo o un patrón para poder introducir la tecnología en mi aula, basándonos en lo que vamos a ver en las próximas semanas, ¿ok? Entonces, bueno, por acá continúo. Y el Canva no quiere reaccionar. Vamos, Canva, ya casi terminamos. Ok, entonces, bueno, pregunta, ¿a cuál de estas teorías consideras que se apega más tu estilo como docente y por qué? Ya lo discutieron en grupos, ok, ya dijeron con qué principios se identificaban. Esta pregunta, de hecho, es una de las preguntas que detonan las instrucciones, ok, de las que emergen las instrucciones para una de las dos actividades que van a tener esta semana. Las instrucciones aún no las pueden ver en Classroom, las van a poder ver hoy en el transcurso de la tarde, ok, prometo subirlas. Pero precisamente lo que quiero es esto, es que reflexionemos, bueno, ¿con qué teoría me identifico más yo? Obviamente utilizo un poco de todo, pero ¿a cuál me apego más? Vamos a tomar una selección consciente y vamos a hacer un pequeño trabajo respecto a esa teoría que cada quien seleccione, ¿ok? Entonces, bueno, ya lo estuvimos discutiendo ahorita en grupos y vamos a pasar a la última diapositiva del día de hoy. Oigan, qué padre, vamos a terminar un poco temprano. Entonces, bueno, como lo comentaba hace unos momentos, tenemos que hablar también de lo que son modelos tecnopedagógicos, porque recordemos que nuestro curso es un curso del diseño de la instrucción apoyada en tecnología, ¿no? O sea, vamos a hablar de cómo apoyar nuestra planeación en el uso de herramientas tecnológicas, ¿ok? En el uso de la tecnología educativa. Pero para esto, nosotros tenemos que poder seleccionar un modelo tecnopedagógico. Les voy a leer lo que dice en pantalla. Nos dice que el diseño instruccional se apoya en modelos tecnopedagógicos, ¿ok? Y por aquí está una referencia que les voy a dejar en la carpeta de materiales. Velo, ¿ok? Está bastante entendible y ella presenta un resumen de algunos de los modelos tecnopedagógicos más
vamos a decir que populares o más utilizados, así como existen diferentes teorías de aprendizaje, existen diferentes modelos tecnopedagógicos en los que nosotros nos podemos apoyar para diseñar o planear nuestra instrucción apoyados en tecnología, ¿ok? Y nos dice Veloc que estos modelos tecnopedagógicos, como el nombre lo indica, tienen 2 dimensiones, ¿no? Y estas dimensiones, según Cruz y Sandoval, se pueden entender como la primera, la tecnológica, que es la que se encarga de las herramientas y los recursos que vamos a implementar, ¿ok? Y la pedagógica, que es la que se va a preocupar de las características y necesidades de los estudiantes, de los objetivos, las habilidades y competencias que queramos lograr con ellos, así como de los materiales y actividades que vamos a tener que desarrollar. Entonces, bueno, es por eso que esta semana nos hemos enfocado en teorías de aprendizaje, como se los decía en la diapositiva anterior, ya teniendo bien claro a qué teoría nos apegamos un poco más, la elección del modelo a ampliar debería ser también un poquito más clara, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, me gustaría escuchar dudas, preguntas, comentarios. Esto de los modelos tecnopedagógicos es justo el contenido de las siguientes 2 sesiones, ¿ok? Ahorita es nada más la introducción porque nuestro tema central fueron las teorías de aprendizaje. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿Estamos bien? Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, gracias. Voy a parar la grabación y vamos a regresar. Vamos a checar cuál fue el resultado de la votación para ver qué calendario adoptamos. ¿Sale?